Hola a todos, espero que estén muy bien. El tema de hoy es tan interesante como vasto. Confieso que me dio mucho trabajo hacer la selección de los temas de los que vamos a platicar, porque la temática es las colecciones de arte. Entonces, cuando yo hablaba con las niñas de Diderot, decíamos, sí, vamos a hablar de las grandes colecciones de arte. Entonces, había mil maneras de darle enfoque, ¿no? De hablar de las colecciones de cada país, de las colecciones reales, cómo se fueron formando los grandes museos como el Museo del Louvre, el Museo del Prado y tal, o hablar de una colección en específico, como por ejemplo los museos vaticanos y todo lo que hay dentro, o hablar de los top 10 coleccionistas del mundo al día de hoy y sus historias y sus vidas y cómo lo hicieron, o hablar de coleccionistas que además de comprar arte, se vieron involucrados de manera directa con los artistas e hicieron que el arte moderno fuese posible. O también podíamos hablar de tips, ¿no? Tips, leyendo las historias de los grandes coleccionistas, qué tips podemos resumir para poder nosotros empezar la colección. Así que, como eran muchos temas que no íbamos a poder cubrir en una hora, pues decidí hacer un super mega ultra mix y hablar de todo un poco. Y también les seleccioné varias historias que últimamente traigo de moda, como por ejemplo el hundimiento del Titanic y bueno, siempre me ha apasionado lo del robo de arte nazi porque se me hace algo increíble. Entonces también vamos a hablar de esos dos temas y obviamente lo vamos a relacionar con las colecciones de arte y vemos qué truquillo podemos aprender de esas historias. Antes de empezar, obviamente agradecer a Diderot Art México. Yo soy súper afortunada de tenerlas como colaboradoras. Me encanta dar clases, a veces son cada mes, a veces son cada 2 meses o no sé, algunas veces del año. Y, y yo aprecio mucho la generosidad que ellas tienen de compartir el arte de esa manera, o sea, de manera para todos, gratuita, no importa si sabes, si no sabes, si estás en México, si estás en Argentina, si estás en otra parte del mundo, si lo quieres ver ahorita, si lo quieres ver después en su blog. Y pues la verdad es que son una muy buena galería y son la gente indicada para ayudarte a empezar tu colección de arte si tú quieres empezar a hacer una colección de arte. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el principio. Déjenme les comparto la pantalla. Ok, entonces vemos aquí a una coleccionista de arte. Ella es rusa, ahorita les platico su historia. Pero prácticamente ella es el perfil de un coleccionista. Es una mujer o un hombre alrededor de los 40 años. Según Sotheby's y según Christie's, estas son las personas que más compran arte. Claro que hay de todo, ¿verdad? Hay jóvenes y hay más adultos y hay de todo, pero el postor típico de una casa de subastas es, por lo general, un hombre de alrededor de 40 a 45 años, ¿no? Y les pongo un ejemplo de Dasha Sukova, porque a mí me encanta todo lo que ella hace, todo lo que ella ha logrado de contribuir al mundo a través del arte, ¿no? Ella está en el board del Met, del Museo Met de Nueva York, y tiene una galería de arte que se llama Garage. Y también tiene una vida de telenovela, y eso sí, como es chismecito, déjenme les platico. Dasha Sukova es rusa, desde chiquitita le encanta el arte, y se casa con Roman Abramovich. Los que son futboleros sabrán que Roman era el dueño, hasta hace nada, del Chelsea, del equipo de fútbol inglés, el Chelsea. Lo que pasa es que lo tuvo que vender cuando empieza la guerra de Rusia con Ucrania por intereses, digo, para que el equipo no vaya a estar en manos de un ruso. O sea, él sabía que su nacionalidad podía perjudicar al club, así que lo vende. Pero digamos que es un súper magnate petrolero y su esposa es Dasha Sukova. Y pues como a la niña le gustaba mucho el arte, pues el esposo muy generoso le compraba las obras de arte que ella quisiera. Le compró una vez
un Francis Bacon valuado en más de $100 millones y le compró pues prácticamente el cuadro que ella quiso. Entonces a mí me da mucha risa porque entre los comentarios de ayer que recibí en la cuenta de Instagram me decían, Andrea, en vez de enseñarnos a hacer una colección de arte, mejor enséñanos a hacer dinero para poder hacer una colección de arte. Y yo decía, oigan, no todo es así. O sea, claro que si queremos comprar un Picasso vamos a necesitar varios millones de dólares, pero de las personas que yo les voy a contar ahorita que tienen Picasso, necesitaron $1, a veces $2, a veces $3, ¿sí? Y bueno, eso no sirve. Ella, pues digamos que lo tuvo fácil, pero al mismo tiempo es súper generosa porque siempre ha estado cerca del pueblo, o sea, de la raza humana, para compartir su arte y escribe súper bonito de arte y tal. Luego ella se divorcia de Roman Abramovich y se casa al año siguiente, y esto fue ahorita en el 2019 más o menos, se casa con Stavros Niarchos. Y Stavros Niarchos es otro magnate, nada más que griego, y pues su abuelo era Stavros Niarchos primero, y tenía una flota gigante y bueno, dueño de todo Grecia y el Olimpo incluido, ¿no? Su papá es uno de los coleccionistas más grandes del mundo, creo que es el número 5, ahorita les voy a leer la lista. Y el papá de Stavros Niarchos, el esposo de Dasha Sukova, se casó con una de las herederas Guinness. Entonces ahí sí, pues también, o sea, digamos que sí le sobraba el dinero para comprar el cuadro que quisiera, ¿no? Pero entonces Dasha siguió aumentando su colección y aumentando su colección y está en el board del Met y en el board de otro lugar y hace una revista y publica artículos y pues se la vive viajando y conociendo museos y dando conferencias y cortando listones. Entonces es como el sueño neoyorquino de cualquier niña o de cualquier señor, de cualquier persona, de triunfar a lo grande, pero no en Hollywood ni en Broadway, sino en el mundo del arte. Entonces, conozcan su nombre, Dasha Sukova, ella tiene una gran colección que sus esposos le han dado. Y la puse a ella porque ella es alguien, al menos de mi generación. Yo entiendo que también hay niños de 16 años aquí o de 60 o 70 años y ya no sería la generación de ustedes, sería de la generación de los que tenemos 30 y 40. ¿Y qué pasa con nuestra generación? Que nuestra generación busca algo muy distinto a lo que buscaron nuestros papás y nuestros abuelos, ¿sí? Antes, estoy hablando de antes del siglo XX, todas las colecciones de arte que existieron, desde los reyes, desde los papas, desde los nobles, etcétera, trataban de buscar obras de arte que fueran bellas. Reconocían la belleza como un valor. Un valor igual de bueno como la honestidad, la verdad, la fortaleza, la paciencia. La belleza era un valor. Sabían que en el mundo habían cosas muy tristes, muy feas, y el arte, con toda su belleza y esplendor, podía alivianar un poco esos malos ratos. Pero a partir del siglo XX, cuando viene el arte de vanguardia, que tanto les he platicado en mis clases de arte moderno, pues se rompen muchas cosas, se rompe toda la tradición, se rompe todo lo que nos unía con la generación anterior y la fealdad se vuelve una característica o una categoría estética. O sea, ya el arte busca, como decía Banksy, perturbar, disrumpir, choquear, y es cuando tenemos obra como la de Francis Bacon, precisamente, como la de Edvard Munch, y obra grotesca y fea como las pinturas negras de Goya, que también son bellas, ¿no? En otro sentido. Y luego pasan los años y llega el arte contemporáneo. Y en el arte contemporáneo, que es donde estamos ahorita, realmente es increíble porque es primera vez en toda la historia del arte en que el arte de vanguardia es aceptado a la primera. Ya hoy por hoy nada nos asusta. Si toleramos un plátano pegado en la pared es porque podemos tolerar casi cualquier cosa, ¿sí? Y en ese sentido, el artista, o más bien el coleccionista contemporáneo, que va forjando su colección de arte contemporáneo, es como una herramienta de decirle a sus papás, yo soy distinto a ti, yo no tengo tu tradición, ¿sí? Porque de coleccionar arte clásico, pues sería el mismo arte que se ha coleccionado durante toda la historia. Y no hablaría de su persona. Los coleccionistas contemporáneos crean una colección que corresponde a su personalidad,
a sus intereses, ¿sí? Es muy fácil saber qué tipo de persona tienes enfrente al ver su colección de arte. Digo, cuando hablamos de coleccionistas, ¿verdad? Entendemos que no todo el mundo tiene una colección de arte, pero cuando hay coleccionistas grandes y entramos a una casa y vemos el estilo de la colección, ya más o menos podemos entender mínimo sus gustos y sus intereses, sus pasiones, hasta incluso sus estados de ánimo, ¿sí? Entonces, una colección de arte contemporáneo nos dice muchísimo sobre el coleccionista. Regresamos a la diapositiva. Acá está. Me dice que la función de compartir pantalla está en pausa. ¿Me ven? Si están viendo mi pantalla, ¿pueden levantar la mano? ¿Sí? Ah, ok, sí. Perfecto. Ok, entonces, no sé si ustedes sienten que de repente coleccionar arte o comprar arte se puso de súper moda. Ahorita parece que ya, seguramente tienes un amigo que ya colecciona arte, o que le interesa el arte, o que le gusta viajar a las ferias de arte y saber de artistas, y que te habla de Jean-Michel Basquiat y de Andy Warhol, y sabe el nuevo Banksy, en qué minuto apareció, y como que el arte está de moda, ¿no? Vemos todos los videoclips, no sé si se sigue usando esa palabra de videoclip de MTV, pero vemos todos los videos de Beyoncé en el Museo del Louvre y con todas las obras de arte, y Kendall Jenner apareciendo en la obra de Mauricio Catelán, y como que el arte y la moda y las celebridades cada vez están más fusionadas. Entonces digamos que el arte está de moda, ¿no? Les voy a dar unos datos para que vean qué tan grande está formándose el mercado del arte contemporáneo. Para el 2003, no, vamos a empezar desde antes. Antes del 2000, los compradores de las casas de subastas como Sotheby's o Christie's venían de 4 o 6 países. Para el 2003, la gente que pujaba en estas casas de subasta venía de 36 países. Para el 2007, un año antes de la crisis económica, los compradores de estas obras de arte, por el cual pagaban $500,000 por una sola pieza, venían de 58 países. Para el 2012, los compradores que pagaban $1 millón por una sola pieza venían de 75 países. ¿Sí? Es decir, cada vez hay más súper ricos, que es una nueva clase social que surgió a raíz de todo este boom económico, que son los súper ricos. O sea, ya ni siquiera son millonarios, son súper ricos, como por ejemplo de los señores que les acabo de platicar, de Stavros Niarchos y Roman Abramovich y Dasha Sukova. Esta gente son, o sea, valen demasiados ceros, más de lo que mi cabeza puede entender, ¿no? Y para ellos coleccionar arte muy caro es de prestigio, y ahorita vamos a hablar de esto también. Antes del 2000, solo el 4 o 5% de los compradores eran de China. Y para el 2012, 1/3 de los compradores de arte contemporáneo son de China. ¿Qué nos dice esto? Que China ya es una supernación, ya es un superpoder con muchos súper ricos. Entonces, bueno, al parecer todo el mundo quiere su rebanada del pastel. Y la pregunta eterna es sobre si es o no es buena inversión comprar arte. Y mi respuesta es, no soy experta en finanzas. Con trabajo llevo mis finanzas de mi casa, del súper y de la luz, el agua y el gas. Pero de lo mucho o poco que he leído, hay distintas opiniones. Hay quienes dicen no es una buena inversión, y hay otros que dicen claro que es una buena inversión, y lo demuestran con este ejemplo. Sabemos que en el 2008 hubo una crisis económica que mucha gente decía, esto es idéntico a la Gran Depresión de 1929. En el 2008 Lehman Brothers se fue a la bancarrota, y luego la Merrill Lynch tuvo que ser comprado por Bank of America, porque también se fue a la bancarrota, y la aseguradora más grande de todo el mundo se fue a la bancarrota, y el Fondo de Reserva americano tuvo que pagar $85 mil millones para rescatarlo. Entonces, estamos hablando de una mega crisis, ¿sí? Y ese mismo año, en el 2008, hubo una subasta en Sotheby's. Esa subasta era una subasta sin precedentes,
porque lo que iba a pasar es que un artista iba a subastar su obra sin pasar por el primer mercado. Déjenme les cuento un poquito esto del primer mercado y del segundo mercado para... Como que no me quiere... Ahí está. Bueno, entonces les decía que lo que pasó en el 2008 fue pues increíble, porque de lo que Demenhurst produjo en su estudio fue directo a Sotheby's. Entonces eso es muy bueno, por una parte, porque era primera vez en la historia que se hacía, o muy malo, porque en caso de que nadie pujara por esa obra o que no se llegara al mínimo, estamos hablando en plena depresión, plena crisis económica mundial, el artista se iba a dar el quemón de su vida. Y ahí sí, ya es un fracaso total, ¿no? Y lo que sucedió en esa subasta fue increíble, porque mientras se caían todos los otros mercados, se iban derrumbando, Merrill Lynch, Lehman Brothers y la aseguradora está grandísima y todo el mundo perdía dinero. Esa subasta logró romper muchos récords, ¿sí? El martillazo no dejaba de parar, de pujas y pujas y pujas por millones y millones y millones de dólares en plena crisis económica. Entonces, bueno, unos dicen, como Ben Lewis, dice, no, pues es que el mundo del arte es una burbuja y eso no es la realidad y eventualmente va a estallar, y como que hasta el día de hoy no ha estallado, ya pasaron más de 10 años. Y otros dicen es que es un mercado muy bueno para invertir, pero hay que saber dónde invertir, ¿verdad? Entonces, conforme platicamos hoy, vamos a ir agarrando otros tips. ¿Y qué más les iba a decir? Sí, ahí está. Voy compartiendo la pantalla. Vean, esta es una de las piezas que se subastó en aquella, valga la redundancia, en esa noche en Sotheby's, que es el Golden Calf de Demenhurst. Y pues sí, es un toro, una vaca ahí en formol, y es una pieza de arte súper reconocida. ¿Por qué? Porque a leguas tú puedes decir, eso es un Demenhurst. Ok, de las piezas de arte contemporáneo que a veces nos cuestan un poco entender, es esta, por ejemplo, la de Yves Klein. Yves Klein, a muchos les gusta, es el artista que dice que inventó un color, el color azul Klein, que es un color azul, y que pintaba a sus modelos desnudas de azul como si fueran pinceles vivientes y las metía así como por el lienzo para pintar. Pues él es uno de los pioneros del arte conceptual y un día en París, a orillas del río Sena, hizo esta obra que era un performance llamado Transferencia a una zona de sensibilidad pictórica inmaterial. ¿En qué consistía? En que el artista estaba parado a la orilla del río Sena y había un valuador o una persona que da fe y legalidad del mundo artístico, y ahí estaba el coleccionista, ¿no? Entonces el coleccionista le tenía que dar oro al artista, y el artista se iba a quedar con la mitad del oro y la otra mitad del oro la iba a arrojar al río Sena. Y le iba a dar un certificado por el cual se daba fe y legalidad de que él tenía una pieza que poseía una zona de sensibilidad pictórica inmaterial equivalente al tamaño del bloque de oro que arrojó al río, y que para que la obra surtiera efecto y fuese completada, el coleccionista debía de quemar ese certificado. Pero se podía quedar con la foto, que son las fotos que vemos aquí. No sabemos cuántos coleccionistas compraron eso. Lo que sí sabemos es que hubo más de uno, porque el artista lo confesó, ¿sí? Y aquí me refiero a esta frase que nos va a servir muchísimo a la hora de probablemente tratar de entender el arte contemporáneo, que dice, toda obra es para alguien y ninguna es para todos. Hay miles de estadísticas de cómo gustan las obras de arte contemporáneo, sobre todo las de arte conceptual, y siempre dice que es 1 de cada 100, pero siempre encuentra un match, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que te guste. Y hay un Eric Fischl, que es un artista
me encanta que hace esta comparación y dice que el arte contemporáneo es como un perro y es como un gato. ¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes llaman a un perro, ¿qué va a hacer el perro? Por ejemplo, Firulais, ven. El perro levanta las orejas, se para, empieza a mover la cola, corre hacia ti, se sienta a tus pies y te voltea a ver directo a los ojos. O sea, él está esperando que tú le des la orden. Vamos de paseo, ven, te doy tu comida, ven, te rasco la panza, acompaña a cazar un ratón. O sea, lo que sea, el perro ya entendió la orden, entendió el llamado y al instante ya te está viendo a los ojos esperando a ver qué sigue. En cambio, si tú llamas a un gato, y yo no soy persona de gatos, a mí no me gustan los gatos. Mi vecina tiene un gato y una vez lo llamé como por decir, ay, bueno, voy a llamar al gato porque además está lindo, nada más a mí no me gusta. Y a mis hijas les encanta el gato y yo, ay, bueno, llamo al gato y el gato esto hizo. Primero me vio, pero me vio así como de reojo. Se estiró, me dio la espalda el desgraciado y luego se volvió a dar la vuelta y empezó a caminar así. Pero ni siquiera directo hacia mí, sino que empezó a irse por la tangente y luego ya me llegó y en vez de voltearme a ver, se me empezó a untar en la pierna, o sea, se me empezó a embarrar en la pierna. Y yo decía, que me daba mucho estrés ese gato. Y yo decía, a ver, gato, solo quiero saludarte, a ver cómo estás, o si quieres algo de comer. Y nada más se me juntaba en la pierna y luego me da la vuelta y se va y se mete dentro de mi laurel, porque ahí es su lugar favorito. No entendí nada. O sea, yo no pude comunicarme con el gato, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunicación con un gato es muy distinta a la comunicación con un perro. Con un gato la comunicación es no lineal, es indirecta, es ajena, es un poquito complicada, ¿no? Y ese es el tipo de comunicación que nosotros, por lo general, vamos a tener con el arte contemporáneo, ¿sí? El arte de antes es como un perro. Tú ves las nenúfares de Monet, o los girasoles de Van Gogh, o la última cena de Da Vinci, y lo ves y lo entiendes. Dices, ah, ok, un paisaje, qué bonito, ¿me gusta o no me gusta? Ah, y la última cena, sí, cuando Jesús y sus discípulos, ¿me gusta o no me gusta? No hay nada más allá. Claro que está padrísimo entender la situación del artista y cómo lo pintó y para quién lo pintó, pero realmente entiendes el 100% del significado. En cambio, con el arte contemporáneo no. El arte contemporáneo tienes que leerlo, darle la vuelta, rebotarlo, preguntarle a alguien, validarlo, leer mucho del artista, leer mucho del contexto histórico y eventualmente vas a llegar a tenerle cariño, como le llegas a tener cariño a un gato sinvergüenza que nada más viene a tu casa por sombra y comida y luego ya nunca te vuelve a saludar, ¿no? Pero lo curioso, dice Eric Fischl, que para el artista, para el que produce la obra, el arte contemporáneo es como un perro. ¿Sí? Luego, hay un libro que se llama La supermodelo y la caja de brillo. Es un libro muy bueno, todos deberían de leerlo, a los que les interesa el arte contemporáneo. Y Don Thompson, que es el escritor, pone un ejemplo, ¿no? Si se te aparece el genio de la lámpara y te dice, a ver, puedes comprar o te voy a regalar cualquier obra de arte, pero con 3 condiciones. No la puedes vender, no puedes lucrar con ella, de rentarla, prestarla y así, y no la puedes enseñar. Es decir, nadie va a saber que la tienes. ¿Qué obra de arte comprarías? Muy probablemente no comprarías la pieza que estabas pensando en un principio. Y eso nos llega a la siguiente pregunta. ¿Para qué compramos arte? ¿Para qué compramos arte? ¿Alguien quiere intentar responder la pregunta? Me puede poner ahí en preguntas y respuestas. ¿Para qué compramos arte? Para inversión, para verlo, porque el arte es el alimento del alma. Pues, pues sí, cada quien, la respuesta es que cada quien va a tener una razón distinta. Ya vi que no se están mostrando mis diapositivas, entonces,
Voy a intentar compartir pantalla otra vez. Me da mucha pena, no sé por qué está pasando esto. Capaz que si lo pongo así ya se comparte mejor. A ver, ¿ven esta diapositiva? Son las 3 gracias de Rubén. Me pueden poner ahí en preguntas y respuestas. No, ¿cómo que no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Lo voy a dejar así, ¿ok? No voy a ponerlo en grande. Ya lo voy a dejar así para que no se vaya a frisear ni mucho menos. Oigan, ¿y me escuchan bien o me escuchan cortado? Escuchamos bien. Bendito Dios. Ok. Déjame cerrar el bloque de preguntas y respuestas. Ok. Michael Finlay, él utiliza una metáfora para explicar el por qué compramos arte. Él dice que lo relaciona con las 3 hijas de Zeus, que son Aglaya, que es la belleza, Eufrosina, que es la alegría, y Thalía, que es la abundancia. Entonces, por ejemplo, Eufrosina, que es la alegría, es porque muchas veces al comprar una obra de arte, tú vas a tener mucho orgullo de tenerla. Te vas a sentir orgulloso de haber comprado esa pieza. Luego tenemos a Eufrosina, que es la belleza, y es cuando la pieza le añade un valor a tu colección o viceversa, que la colección, si estás en la colección de alguien muy importante, pues tú como artista te añade prestigio y categoría, ¿sí? Y Thalía, que es la tercera hija de Zeus, la tercera gracia, que representa la abundancia, es el potencial económico del valor, ¿sí? Eventualmente, como ustedes dicen, va a ser una buena inversión por la inflación o el artista se va a cotizar. Entonces, esto podría ser, se pueden englobar las 3 razones por las cuales una persona puede comprar arte. Y luego, bueno, estuve leyendo algunos libros de mi esposo y otros libros que resumen en el libro de Don Thompson. Y dice Ted Levitt, estos 2 personajes, Ted Levitt y Clay Christensen, los 2 son maestros de Harvard y escriben sobre el mercado y sobre el arte, ¿no? Entonces, lo que dice este señor Ted Levitt, dice, ¿qué trabajo va a ser para usted? Para usted. Y pone el ejemplo de que cuando compramos un taladro, no es que queramos una herramienta preciosa de un color divino, de unos materiales elegantísimos y tenerla ahí en display en nuestra casa, sino que la compramos porque va a ser un trabajo por nosotros. Nosotros lo que estamos pagando es un hueco o un agujero de 6 milímetros en nuestra pared. Eso es lo que queremos nosotros. O sea, estamos comprando el taladro porque lo que realmente queremos es el agujero de 6 milímetros. Y esto a veces se puede aplicar también al arte. Estamos comprando un Picasso, voy a poner ejemplos muy, digo, quién quita que ustedes algún día van a poder comprar un Picasso, ¿no? Pero voy a poner ejemplos muy sencillos. ¿Para qué estamos comprando el Picasso? Para presumir, para verlo, porque nos gusta, porque es una buena inversión, ¿no? Entonces, estamos comprando el Picasso, pero lo que realmente estamos comprando es otra cosa, es algo que está más allá. Y luego también lo que pregunta Clay Christensen es, ¿qué servicio vamos a contratar? Él no dice comprar, él dice contratar. ¿Sí? Cuando tú compras algo, estás contratando un agujero de 6 milímetros o estás contratando prestigio o estás contratando cualquier otra cosa a la hora de comprar arte. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos una pieza? Son 3 cosas y les voy a poner varios ejemplos. La primera es la marca. La marca puede ser de la casa de subastas, de la galería o del artista, cuando ya se convierten en una marca, es decir, cuando el nombre pesa. Es una garantía de que el trabajo que hay que hacer se hará. Si tú eres coleccionista y eres nuevo y no conoces el código de valores de cómo funciona todo este increíble mundo del arte,
y no sabes qué comprar, ni conoces a ningún artista, pues muy probablemente tú vayas a ir a una buena marca porque ellos te solucionan ese problema. No vas a ir a una galería chafa, no vas a ir a una galería que alguien te recomendó, pero que no sabes si es verdad o no. En mi experiencia, les voy a confesar algo que me pasó cuando recién llegué a vivir a Monterrey. Me buscó un galerista y yo veía varias sucursales de su galería en San Pedro. Y yo decía, no, pues tiene que ser buenísimo. Y tenía sucursal en Oaxaca, en la Ciudad de México, en todas partes. Y, y me vendió un, una escultura de Andreacci. Que a mí me encanta la historia del caballo de Troya, entonces era un caballo de Troya de Andreacci. Y cuando le pedí el certificado de autor, me dio el certificado de la galería. O sea, en vez de darme un certificado de Andreacci, firmado por Andreacci, me dio un certificado de su galería. Y yo le dije, no, es que yo no quiero ese certificado. El certificado de tu galería a mí no me sirve de nada si yo quisiera revenderlo, cosa que no quiero revenderlo. Ahí sigue mi caballo de Andreacci en mi sala. Pero me dice, sí, es que, a ver, los tengo y voy a ver al maestro la próxima semana y te lo traigo y te lo traigo. Al día de hoy no me ha dado ese certificado. ¿Qué me hace pensar? Que mi Andreacci es falso. Porque, ¿por qué no me va a dar el certificado? ¿No? Como a los 3 años, eh, yo sigo a Fernando Andreacci en su Instagram y pone, oigan, aguas, porque fulano de tal, que es el galerista al que yo le compré, vende obra falsificada mía, no es mía. Casi me da un ataque, porque además había roto el cochinito de toda mi vida en esa pieza. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Obviamente corté relación, él me buscaba para que yo lo anunciara en Instagram, bendito Dios, nunca hice colaboración con él porque para algo Dios nos dio el sexto sentido y el día que no me quiso dar el certificado, para mí ganó mi total desconfianza. Y, y eso me pasó por no saber en el momento, por no exigir los papeles a tiempo. Y la verdad es que mi Andreacci para mí es un Andreacci. O sea, sí es muy probablemente una falsificación, pero pues a mí me gusta mucho la pieza y ahí la tengo y la disfruto. Y a mí no me importa, o sea, digo, no es que no me importa que sea de Andreacci, pero si fuera de otro artista también lo hubiese comprado, porque a mí lo que me gustó fue la pieza, ¿sí? En fin, yo les digo esto porque si ustedes no saben dónde comprar, ustedes tienen que orientarse con alguien que sea bueno, ¿no? Yo trabajo con Diderot Art porque sé que son buenos, porque sé que no son piratas, porque sé que son auténticos y apoyan a sus artistas. Yo conozco a muchos artistas que venden con Diderot Art México y están contentos. Y eso te habla de una buena relación y de gente decente. Lo mismo que Picasso. O sea, si tú quieres, tienes $1,000,000,000 en tu cartera y quieres invertir en un artista, pues también puedes invertir en Picasso, ¿no? O si no tienes tanto presupuesto, puedes invertir en un artista que esté en una galería de tu confianza. Eso es la marca. Dennis Dutton decía que como valoramos el arte se ve profundamente afectado por nuestra creencia de lo que es el arte, quién lo creó y cómo se creó. ¿Sí? Les voy a poner el ejemplo de Damien Hirst. Hoy vamos a hablar mucho de Damien Hirst porque es uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo. Su obra icónica son los puntos, son esta obra que ven acá, tiene una serie de miles de puntos. Es algo así como las nenúfares de Monet, los girasoles de Van Gogh y los gritos de Munch y los puntos de Damien Hirst. Es algo icónico, es algo que vale mucho. La obra icónica vale más, es sinónimo de caro. ¿Por qué? Porque es reconocible. Tú ves un cuadro grande de puntitos de una historieta, de un cómics, y sabes que es un Roy Lichtenstein. Y el comprador te dice, este es un Roy Lichtenstein. Lo que te está diciendo es, esto me costó $15,000,000, ¿no? Entonces, la obra icónica es sinónimo de caro, pero también es una obra reconocible. Y sabemos que Damien Hirst no hace su obra, como muchos artistas contemporáneos que no hacen su obra. Ellos contratan gente capacitada y talentosa para hacer su obra y ellos nomás la firman, ¿no? Y resulta que los puntos de Damien Hirst no los hacía Damien Hirst, los hacían en su taller. Tenía más de 100 artistas trabajando para él en el taller y la mejor era Rachel Howard. De hecho, de la boca del propio Damien Hirst, los puntos que pintaba yo eran una porquería. La mejor pintando puntos era Rachel. Es fantástica. Las mejores pinturas de puntos mías que puedan tener son las que ha pintado Rachel. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que tiempo después, Rachel decide independizarse y empezar a pintar las mismas pinturas de puntos que le hacía a Damien Hirst. Su obra llegó máximo a
$90,000. Y la obra de Demenhurst se subastaba cada una de estas pinturitas de puntos en 2.2, 2.3 millones de dólares. O sea, 25 veces más. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que una obra de Rachel Howard por Rachel Howard valga menos que una obra de Demenhurst pintada por la propia Rachel Howard? Y esto es porque la marca importa. Y esa marca es la simple firma de Demenhurst. Demenhurst es la marca y eso es lo que vale. Y por eso nos vamos a poder explicar por qué ciertas obras valen 10 pesos y por qué hay otras obras que valen 10 millones de dólares. Y no sabemos por qué. Bueno, una de las razones es la marca. Don Thompson, que es el autor de este libro que les recomendé, que se llama La supermodelo y la caja de brillo, dice que la autenticidad es lo que el artista dice que es. Y esto es el miedo de lo que escribió Octavio Paz, que cuando un artista contemporáneo se consagra, ya todo lo que él te dé va a ser considerado arte. Sea arte o no sea arte, o esté bien hecho o esté mal hecho, ya va a ser considerado arte. Ejemplo, el tiburón de Demenhurst. Él le vende el tiburón a Steve Cohen. Steve Cohen es uno de los 10 coleccionistas más importantes de hoy. Y años después, el tiburón se empieza a desintegrar. Y la aleta para acá y la mandíbula para allá, y es una porquería todo. Demenhurst compró otro tiburón, desechó esto y a la misma caja metió el tiburón nuevo. Y la obra de arte no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Demenhurst es el artista y lo que él diga, eso es, ¿no? Octavio Paz, a los que les gusta leer a Octavio Paz, él decía que era súper peligroso consagrar a un artista en vida, porque entonces iba a ser cualquier porquería, iba a ser catalogada como arte. Y esos ejemplos también pasan en la música y en el deporte. Por ejemplo, es súper famoso el caso de Joshua Bell, que es uno de los mejores violinistas de la historia. Entrar a uno de sus conciertos, el boleto no cuesta menos de 5,000 pesos, que son como $250. Y es muy caro y llena estadios, llena óperas, llena teatros, llena de todo porque es un súper violinista. Pero una vez se puso en un metro y se puso a tocar el violín con un sombrero ahí para que le den monedas. Nadie lo reconoció. La gente del metro iba, le daba una moneda. Una señora se le acercó y le dijo, ay, qué bonito está tu violín. Al final del día juntó $32 y nadie supo que era Joshua Bell. Ahora, ¿por qué la gente paga mucho dinero por verlo y luego a esa misma persona no se le da un quinto en la estación? Porque no tiene la marca. No tiene la marca de Joshua Bell. Nadie sabe que es Joshua Bell. Como aquel día que Cristiano Ronaldo, con un disfraz, se puso a jugar una cascarita en la plena Puerta del Sol de Madrid. Y le tiraba la pelota a la gente que iba pasando y la gente ahí y dejaba que la pelota se vaya. Solo un niño le respondió. Ahí está en YouTube, vean el video. Nadie quiso jugar con Cristiano Ronaldo. Entonces, pues bueno, la marca importa. Otra historia de la marca es la que yo les decía el otro día en Instagram, creo que fue ayer, en donde vamos a hablar del robo de arte nazi y sobre ¿cómo se dice? Se me acaba de ir la palabra. El falsificador de arte más importante de todo el siglo XX. Pues resulta que ustedes conocen a Hermann Göring, ¿no? Es el segundo de Hitler. Era el segundo hombre más poderoso de toda Alemania. Él fue el encargado, entre otros, de crear la Gestapo y era el comandante prioritario de la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Nazi. Y pues sí, pues digamos que una buena persona no era, ¿verdad? Tanto Hitler como él tenían el sueño de formar una colección de arte. Y sabemos por qué Hitler, ya en mi clase de vanguardias soviéticas, les he platicado mucho la historia de Hitler, de cómo él quería ser artista y que fracasó y se traumó
porque nadie lo aceptó y todas las escuelas lo rechazaron. Y entonces le agarró un odio tremendo al arte moderno, porque como él pintaba muy clásico, por culpa del arte moderno, su arte ya era anticuado y choteado. Y en su libro Mi lucha dice que esto lo partió como un rayo, ¡pum!, a la mitad. Nunca se va a recuperar de este trauma. Entonces, cuando él llega a ser Führer, lo primero que va a hacer es vengarse del arte moderno y por eso va a perseguir a los artistas, de hacer una exposición de arte degenerado, de odiar la obra de Kandinsky, de Chagall, de Manet, de todos los artistas modernos, y va a saquear eso y lo va a confiscar, porque también él pues reconocía la belleza en esas piezas. Igual y no le gustaban, pero decía, me las quiero quedar para en un futuro hacer un museo en Linz, que es su ciudad natal, tipo un museo de Louvre, pero en Linz. Y Hermann Göring, a él le gustaba mucho el arte, o sea, a él le gustaba mucho el arte moderno y el arte clásico también, obviamente. Y pues sí, si todo el mundo estaba saqueando cosas y propiedades y castillos y vehículos y no sé qué, pues también él saqueaba arte, ¿no? Cada cumpleaños y cada aniversario, tanto su esposa como Hitler, como los altos mandos del nazismo, le regalaban obras de arte, pero obras de arte saqueadas, tipo Picasso, casual, un Miguel Ángel, un Goya, un lo que fuera. Y él sobornaba a los judíos y les decía, te doy la libertad y te consigo un pase a Suiza o un pase a España a cambio de tu colección de arte. Y obviamente los judíos le soltaban todo, el Klimt, el Chagall, el Monet y todo, para salvar su vida. Entonces, él coleccionó de 1940 a 1944 obras de arte, coleccionaba 3 a la semana, 3 a la semana de señoras obras de arte. Y tenía, déjame les muestro, y tenía un registro hecho a mano. Por ejemplo, digo, nomás otra vez si pueden levantar la mano si ven la pantalla para estar tranquila. Ok. Aquí es una foto en donde Hitler, que es el que está hasta atrás, le regala a Göring una obra de Hans Makart por su cumpleaños o por algo así. Este es el registro o es el catálogo personal de obra que incluía hasta ese momento 1,376 piezas de el artista que ustedes quieran. Pero llegó un punto en donde Göring no tenía una obra de arte de Vermeer. Y Hitler tenía 2. Entonces le daba la envidia, los celos. Además, Göring creía que Vermeer era el mejor artista de todos los tiempos y él necesitaba tener un Vermeer en su colección. Entonces se entera que hay un señor, amigo de un señor, amigo de un señor, que tiene un Vermeer, que se llama Cristo con la adúltera. Entonces lo quiere comprar, pero pues está muy caro. Entonces le dice, bueno, te doy 137 piezas de mi colección a cambio del Vermeer. Estamos hablando de un monto como de 11 millones de dólares, lo que él estaba ofreciendo a cambio del Vermeer. Y el dueño del Vermeer, que es Hans van Mechelen, no hablo holandés, pero creo que es Mechelen según Google, le dice ok y le da el Cristo con la adúltera. Pasan los años y alguien se entera de esta traición a la patria, porque darle obra de arte de Vermeer, siendo holandés, que Vermeer es uno de los grandes de la Holanda clásica, y dárselo al nazismo y además vendérselo, porque si te lo quitaron, pues no es tu culpa, pero si se lo vendiste y lucraste, pues también es tu culpa. Traición a la patria. Entonces le hacen un juicio y en ese juicio dicen, yo no soy culpable de traicionar a la patria porque yo no le vendí un Vermeer a Göring. Yo pinté el cuadro y lo falsifiqué, porque el cuadro lo hice yo. Entonces le dicen, no, no hay manera, o sea, sí es. O sea, le hicieron los estudios, hicieron una pintura de 1600. Y él dice, bueno, ok, voy a pintar otro. Y pinta otro, que es me parece que es Jesús entre los doctores. Y él, y es todo su proceso de cómo con aceite de lili, de flores de lili, mezcla los pigmentos, consigue un cuadro de esa época y con esos mismos barnices lo calienta y le hace y le pone y le quita. Y después de un tiempo hace esta obra de arte, se lo mandan al experto en Vermeer y dice, es un Vermeer. O sea, estamos hablando de un súper falsificador, ¿no?
Se habla de que este señor lucró alrededor de 254 millones de dólares actuales con sus falsificaciones y tenía 50 casas, 15 fincas allá a las afueras, era multimillonario. Cuando termina la guerra, se divorcia de su esposa y por ley a la esposa le caen la mitad o creo que más que la mitad de todos los bienes, pero realmente no se separan. O sea, fue un truco legal para que por si lo pescan no tuviera que devolver su dinero, ya lo tenía la esposa. Entonces en el juicio él dice que la esposa no sabía nada, que él lo hacía en su tiempo libre en una de las fincas y que la esposa no sabía nada. Y lo triste es que sí lo condenan 1 año de falsificación, de delito de falsificación. Antes de ese año él muere de un ataque cardíaco a los 50 y tantos años. Y la esposa va a vivir hasta los 90, pero va a vivir súper bien. Y nada, esta es una gran historia. Y dicen que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y en los juicios de Nuremberg juzgan a Göring y le dicen que su Vermeer era falso, el escrito está en que dice que pareciera que por primera vez veía la maldad del mundo. O sea, una desilusión. Finalmente le dan la pena de muerte, pero él se suicida en su celda un día antes. Y yo ayer les decía, no entiendo cómo Hollywood no ha hecho una película de esto. O sea, la historia está buenísima, del mejor falsificador de la historia, y los nazis, y el robo, y la devolución a los dueños originales. Y alguien me escribe, Andrea, se ve que no ves tele, ya hay película. Así que ya hay película, no es muy vieja, creo que es de hace un par de años, unos 2, 3 años. No sé si se llama El Último Vermeer o algo así, me dijeron, ya lo apunté, no lo tengo a la mano, pero búsquelo y yo este fin de semana lo voy a ver. Entonces, ¿cómo importa la marca? Porque de ser un Vermeer vale mucho y de ser una copia de un Vermeer entonces no vale nada, ¿sí? Entonces, vean que la marca, ya con estas 3 historias que les he contado, importa mucho qué galería te lo vendió, qué casa de subasta te lo vendió y qué artista lo pintó. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la historia de trasfondo. La historia de trasfondo es todo aquello que hay detrás de la pieza, ¿sí? El discurso, que el discurso siempre ha existido, nada más que hoy en el arte contemporáneo se abusa del discurso. O sea, prácticamente importa más lo que se escribió de la pieza que la pieza misma, ¿no? Y prueba de ello está uno de los mejores galeristas de la historia, que fue el galerista que descubrió Andy Warhol, que es Leo Castelli. Decía, mi responsabilidad es la construcción del mito con un material mítico que manejado de una manera adecuada e imaginativa es el trabajo del marchante. No se puede construir un mito con prudencia. Y el ejemplo perfecto es este que yo creo que cada clase lo menciono, pero es el de los relojes de Félix González Torres. Que si uno lo ve y dice, ay, por Dios, o sea, que yo también voy a Walmart y me compro 2 relojes y nadie me dice que soy un genio. Pero no, si ustedes supieran la historia detrás de estos 2 relojes, qué significan cuando el amor de su vida murió de SIDA y que entonces empezaron a latir al mismo tiempo ambos corazones, pero uno se frenó y el otro siguió y habla del luto y de la pérdida y de lo corto que parece el felices para siempre y que hasta que la muerte los separe es una cosa muy dura porque nadie quiere que la separe la muerte y no sabe cómo expresar ese duelo y esa pérdida y no encuentra fotografía ni pintura ni escultura para hacerlo hasta que ve 2 relojes y dice, this is it, aquí está, ¿sí? Entonces, la semana pasada, no, hace como 3 semanas fui al TEC de Monterrey a dar una clase y yo les mostraba esto y yo dije, ay, pues son gente de 20 años, les va a encantar porque aquí el arte moderno no es aceptado. Y les digo, seguro les encanta esta pieza de Félix. Y no, a nadie le gustó. Yo, ¿cómo? No, no les gusta esto porque ustedes ya, pues ya para ustedes todo es arte, ¿verdad? Esta generación. Y no, Andrea, no nos gusta. Y les conté la historia. Y uno me dice, me encantó. ¿A quién ya le gusta después de saber la historia? Y todo el salón. A mí, está increíble. Entonces, esto es lo que se conoce como la historia de trasfondo. ¿Qué hay detrás de esa obra? Importa mucho. ¿Cuándo se pintó? Durante la Guerra Civil, durante la Guerra de Vietnam, durante la época del impresionismo en Francia. Todo eso va a importar muchísimo a la hora de valorar una obra de arte. Y por último, la procedencia. O sea, pesa mucho de quién era antes esa obra, ¿sí? Y para eso tengo una historia que les conté hace poco en Instagram.
pero es una historia que a mí me encanta y es la historia de la perla, de la peregrina, que es una perla gigante que apareció en el mar de Panamá en el siglo XVI, que pesaba, bueno, no sé si pesaba o medía, sí, 56 quilates. Una perla perfecta de 56 quilates. La encontró un esclavo en el mar de Panamá. Al encontrarla, el patrón o el dueño del esclavo estaba tan feliz que le dio la libertad. Y eventualmente este señor fue a España a venderle la perla a Felipe II. Entonces Felipe II la compró y va a estar de generación en generación por todos los reyes de España. De hecho, Velázquez la va a pintar varias veces. Esta es una obra de Velázquez en donde el rey la trae aquí pegada en el sombrero, ¿sí? Bueno, eventualmente, cuando cuando Napoleón invade España, sabemos que pone a José Bonaparte como rey, ¿no? Y los españoles le decían Pepe Botella porque nadie lo quería. Se lo pone como rey y él se va a robar la peregrina, que es la perla, y se la va a llevar a Francia. Y se le va a heredar a Napoleón III. Y luego, eventualmente va a ir pasando de manos francesas y se va a subastar en 1969 por la cantidad de $37,000 y la va a comprar Richard Burton y se la va a regalar a su esposa como regalo de bodas. La esposa era Elizabeth Taylor y Richard Burton va a ser el segundo de 8 de sus maridos. Entonces, esa perla va a estar en posesión de Elizabeth Taylor, ¿sí? Luego Elizabeth le encantaba la perla, pero como que era bien peligroso tener la perla suelta, o sea, te la prendes, pero luego se puede caer y se puede perder. Y lo que va a hacer es que junto con Cartier va a diseñar este collar que tienen en la foto. Aquí la perla y lleno de perlas y rubíes por todas partes. Liz Taylor la va a usar cuando hace Cleopatra, cuando hace todas sus películas va a salir con la perla, o sea, va a ser muy emblemática, como el collar de perlas de Jackie Kennedy o nazis, pues más o menos así, ¿no? En el 2011 sale el collar de perla a la venta y Cartier dice, esta perla, con todo y la peregrina, que es la perla de los 56 quilates, vale entre 2 y 3 millones de dólares. ¿Por cuánto creen que se subastó? A ver, échenle. Se subastó por 11.8 millones de dólares. Esa diferencia de 9 millones de dólares es por el simple, no tan simple hecho de que los dueños anteriores habían sido Napoleón III, José Bonaparte, el rey de España, Velázquez las pintó, Elizabeth Taylor, Richard Burton, y todos esos dueños anteriores importan y pesan muchísimo. Y el nuevo comprador dice, wow, yo tengo algo que le perteneció a toda esta gente de la historia, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos 3 cosas que considerar a la hora de comprar arte, y es la marca, la historia de trasfondo y la procedencia. Ahorita vamos a platicar con el tiempo que nos queda de algunos de los grandes coleccionistas. Y dio la casualidad que son casi puras mujeres, pero ustedes, los que están aquí por primera vez, que vienen de parte de BBVA o que lo vieron de otro lugar, bienvenidos, me encanta conocerlos. Yo, mientras más seamos, mejor. Y los que ya me conocen desde hace mucho por el Instagram, pues ya saben cómo soy. Y los que me conocen de la pandemia todavía me conocen más, porque en la pandemia nos juntábamos 2 veces por semana. Y saben que yo no selecciono a mis artistas de acuerdo a si son hombres o si son mujeres. Yo selecciono a los artistas de los que voy a hablar en una clase de acuerdo al talento y de acuerdo a que si pega o no con el temario. A mí, yo soy artista, lo verdad es que soy artista en pausa. Cuando empezó la pandemia dejé de exponer mi obra y empecé a dar clases de historia. Eventualmente lo voy a retomar, pero no ahorita. Pero cuando yo ejercía y durante 10 años o 13 años expuse y vendí y ahí estuve con galeristas y ferias de arte y todo esto, nunca acepté una exposición que me invitaran de exposición de solo mujeres. A ver, ¿me estás invitando por ser mujer o me estás invitando porque tengo talento?
A mí que me pongan en la exposición buena, en la que hay hombres y mujeres, pero buena. Y en este sentido, también pasaba con los músicos, ¿no? El otro día, la semana pasada, di una clase de Gustav Klimt, aquí en Monterrey, y hablábamos de cómo los nazis, Hitler, despide a Gustav Mahler, que es un gran compositor de ópera, lo despide y lo corre, porque era el director de la ópera de Viena, y pone a Richard Strauss, ¿no? Que es el que hace Electra y Romeo y Julieta y Don Quijote y toda la música de estas grandes óperas. Y Richard aboga por sus amigos judíos y le dice, oye, yo no estoy consciente de que si soy alemán o no a la hora de componer, ni creo que Mozart haya sido consciente de que era ario a la hora de componer. Aquí solo hay dos tipos de personas, los que tienen talento y los que no tienen talento. Entonces, para los coleccionistas de hoy son casi puras mujeres, pero no las escogí por ser mujer, sino porque siento que sus historias son muy buenas y muy interesantes. Así que empezamos con las 3 damas osadas, que son las damas atrevidas, y son 3 mujeres que se juntaron a un café y salieron con el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hay una canción de Mijares, yo soy viejita en gustos musicales y a mí me encanta Mijares y lo oigo muy seguido. Y cuando llega la de salió del baño de mujer, me cae re mal esa canción y siempre la quito. Pero dice Mijares que en el baño de mujeres tipo solo salen chismes y blasfemias y estamos criticando a los pobres hombres. Y no, del baño de mujeres y de los cafecitos de amigas salen cosas increíbles, como por ejemplo el MoMA de Nueva York. Se juntaron estas 3 damas osadas, que son Abby Aldrich Rockefeller, que es esposa de el Rockefeller, de John Rockefeller Jr. Su suegro es considerado por muchos la persona más rica o millonaria de toda la historia de Estados Unidos. Entonces, el heredero era el marido, ¿no? Y John Rockefeller Jr. le dice, sí, ¿quieres un museo? Toma todo el dinero del mundo, todo el oro de Moctezuma te lo puedes llevar, pero haz una colección que me guste. O sea, a él le gustaba mucho el arte de Caravaggio, de Miguel Ángel. Pero Abby Aldrich y sus amigas, que ahorita les voy a platicar a las amigas, decían, no, oigan, es que no puede ser que Nueva York, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve la cuna de todo, la cuna financiera, la cuna económica, la cuna cultural, la cuna de todo. Es el centro del universo y no había un museo de arte moderno, no había donde mostrar arte moderno. Entonces ellas dicen, no, pues ni modo. Entonces, esta señora, así de guapa y linda como la ven, empezó a organizar baile de la Cruz Roja, iba a tocar la puerta de los amigos millonarios, a pedir dinero, a pedir centavos, y un cheque acá, y dóname esto. Y poco a poco fue amasando dinero para hacer su colección, ¿no? La segunda era Lily Piblis, y Lily Piblis, bueno, su papá era secretario federal de Estados Unidos, o sea que tenía también mucho poder y mucho dinero, y también era parte de las damas osadas que van a contribuir económicamente a la gran colección. Nada más que ella, que va a comprar 150 obras de su cartera, obras de arte nivel, pues que hoy son muy grandes, pero en ese entonces pues igual y no valían tanto, ¿sí? Ella solo va a poner una condición, perdón, va a poner 2 condiciones. La primera es que el museo tiene que comprobar que es económicamente autosuficiente por 3 años. Y estamos hablando que el museo abrió sus puertas el 7 de noviembre de 1929. Es decir, 9 días después del gran crack, de la Gran Depresión. Como un museo de arte moderno, que ni siquiera estaba de moda el arte moderno en Estados Unidos, ni existía, ni nadie conocía a Matisse, ni a Chagall, ni a nadie. ¿Cómo iba a comprar tantas entradas cuando la gente no tenía ni para comer? Lo logró, ¿verdad? Por eso sigue el museo bien parado en Nueva York. Y la segunda condición que puso Lily Piblis era que de las 150 obras que ella donó, el museo podía venderlas para comprar otras o podía intercambiarlas, pero estas 3 no las podía tocar. Y de no quererlas, se las tenía que regalar al Museo Met de Nueva York. Y son 2 Cézanne y un Daumier. El Daumier en 1947 se lo donaron al Met, ahí lo podemos ver, y los 2 Cézanne hasta el día de hoy están en el MoMA.
Y la tercera dama osada, que se juntó a chismear en el baño, era Mary Queen Sullivan. Y ella, bueno, su marido era un súper abogado en Nueva York, encargado de los divorcios de los millonarios, se llevaba buenas comisiones. Pero con la Gran Depresión, el marido se enferma y luego ella se enferma y tiene que subastar toda la colección que ella había comprado para el museo. Entonces ya no se la puede donar porque de verdad no tiene dinero ni para sus tratamientos. Y lo que hace es que la subasta y un día antes de la subasta ella muere, pero Abby Aldrich Rockefeller, que era su mejor amiga, compra dos obras, una una de Mondrian y una de Derain, que Derain es un fauvista de la escuela de Matisse. Compra esas dos obras y las dona al MoMA en nombre de su amiga Mary Queen Sullivan, porque también ella fue parte de todo el inicio. Entonces, esta es la manera de cómo, pues sí, probablemente estas mujeres tenían los medios, pero también tuvieron la visión. Y la obra que empezaron a comprar no era cara. No era cara porque era arte de ese momento que no era valorado como el arte de antes. Nada más que tuvieron la visión, la dedicatoria, la entrega al proyecto, el compromiso de empezar a hacer una buena colección. Otra historia es una historia de mucho amor, mucha moda, mucho arte, y es la colección de arte de 700 piezas de Pierre Berger y Yves Saint Laurent. Esta es una de las fotos de una de sus muchas mansiones. Tenían una en París, unas a las afueras de París, una en Normandía, tenían también un jardín espectacular con una mansión en Marruecos, el Jardín Majorel. Y bueno, tenían más de 700 obras de arte, entre ellas Fernand Léger, Pablo Picasso, Francisco de Goya, que es el que vemos en la foto, arte clásico, ese perro que se llamaba Mujik. Mujik era el bulldog de Yves Saint Laurent y lo pintó Andy Warhol. Y bueno, durante muchos años van a ser pareja estos dos. De hecho, sabemos que Yves Saint Laurent, cuando apenas tenía 21 años, entra a trabajar a Christian Dior. Y cuando muere Christian Dior, porque Christian Dior muere súper joven. Acuérdense que Christian Dior, ya tengo una clase de Christian Dior en mi Instagram, un live. Christian Dior muere atragantado, está en un hotel de 5 estrellas comiendo langosta y se atraganta y se muere. Y la casa de moda queda así como, ¿y quién va a ser el siguiente? Y Yves Saint Laurent, con 21 años, toma las riendas de Christian Dior. Pero luego Pierre Berger le dice, oye, ¿por qué no abres tu propia casa de moda? Y él financia, o sea, económicamente Pierre Berger es el que da todo el dinero y obviamente el talento y la creatividad es de Yves Saint Laurent, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo van a ser pareja, luego se separan, pero sigue siendo como amantes y amigos, una relación muy rara. Y en el 2008, antes de que Yves Saint Laurent muriera, se casan. Y cuando él muere, no, pero espérame, todavía no lo quiero matar. Vamos a hablar de otra cosa de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent amaba el arte, ¿sí? Quizá el amor al arte lo trajo desde siempre, quizá lo heredó también de Christian Dior. Christian Dior, antes de ser diseñador de moda, era galerista y vendía la obra de Salvador Dalí, cuando Dalí no era nadie. Y bueno, siempre va a estar influenciado por la moda, ¿no? Dice, si la vida es posible gracias a ellos, o sea, a los fantasmas estéticos, creo que los encontré en Mondrian, Picasso, Matisse, pero también y sobre todo en Proust, en Marcel Proust. Para 1965, la verdad que Yves Saint Laurent iba medio en picada. Como que ya no pegó mucho, fue bueno con Christian Dior, pero luego se fue para abajo y no lograba despegar, hasta que sacó los vestidos inspirados en la obra de Piet Mondrian y fue una sensación total. Yves Saint Laurent se fue hasta el cielo y sigue estando en el cielo. Hoy por hoy es una de las marcas, bueno, es una de las marcas que, pues de lujo, de moda, de la alta costura, y siempre ha estado inspirado en el arte. Su artista favorito era Picasso, siempre. Y de hecho le hace un tributo de este retrato que pinta Picasso en 1937. Yves Saint Laurent hace una chaqueta inspirada en el retrato de Nuche Eluard. De hecho, cuando empieza, sale una crítica muy favorable, donde dicen que Yves Saint Laurent es el que hace las chaquetas más lindas después de Coco Chanel. O sea, cuando Coco Chanel falta, Yves Saint Laurent es como que el que hace las chaquetas más lindas.
Y bueno, sucede que muere Yves Saint Laurent en el 2008 y Pierre Berger dice, toda esta colección de 700 piezas entre cuadros, muebles, o sea, cosas antiguas y tal, como que ya no tenía sentido. O sea, como que dice, ya no lo quiero quedar porque fue una colección que yo hice con Yves. Y si Yves ya no está en esta tierra, ya no quiero tener la colección porque todo me recuerda a él. Entonces la va a subastar y la subasta hace poco. Va a ser una subasta muy importante porque es una colección muy grande de solo una persona. Y el precio estimado de toda la colección era como de $200 millones, pero se subasta por $477 millones y obviamente rompe el récord de la colección de una sola persona más cara de la historia. Y el dinero se va a usar para una fundación en contra del SIDA. ¿Y quién compró? Pues todo el mundo. La colección de Yves Saint Laurent se dispersó prácticamente por todo el mundo. Porque además te la vendía la casa de subastas como ya está hecha la curaduría del gusto francés elegante. O sea, es lo que ellos dos coleccionaron. Ellos preferían, y siempre lo decían, preferimos un muro vacío a colgar una cosa mediocre. Yo no voy a colgar arte mediocre. Prefiero no colgar nada. Entonces, eso también es un buen tip. No compren por comprar porque luego se llenan de cosas que luego nada les gusta. Mejor espérense, junten, ahorren y compren un buen arte y luego otro y así. Pero no compren por comprar porque te desanimas a la hora de hacer tu colección. Luego tenemos a otra señorita que es Peggy Guggenheim. Y yo les decía que ando obsesionada con el tema del Titanic. Hace 2 semanas me tocó estar en el Museo de Titanic y creo que era así como, ni siquiera lo tenía contemplado, pero hay 4 museos del Titanic y de casualidad, de verdad que de pura casualidad, me tocó ir a los 4 museos del Titanic. Entonces ya al último yo llegaba emocionada porque sentía que ya me sabía todo, ya había aprendido todo, ya había leído todos los testimonios de los sobrevivientes, ya le había dado la vuelta con mi esposo de 1000 veces de ¿y por qué no tenía más botes salvavidas? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué tantos murieron? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y dónde está el Titanic? Bueno, sí saben que ahorita está perdido un submarino, ¿verdad? Ya no sé, porque era muy estresante estar viendo las horas que le quedan de oxígeno. Y creo que no tuvo buena suerte, pero eso sucedió apenas, creo que el domingo, y no sé la última noticia. Me da un poco de estrés verlo, pero la realidad es que el tema del Titanic es fascinante, ¿no? Y algún día platicaremos largo y tendido del Titanic, pero lo que quiero decir es que seguramente han visto la película de Leonardo DiCaprio y hay una parte en donde ya se está hundiendo el barco y un señor que viajaba en primera clase, un señor muy elegante, le dice a su valet, o sea, a su mayordomo, saca tu frac, saca tu ropa más elegante y sírveme un coñac y vamos a ceder nuestro lugar a mujeres y niños y vamos a morir con dignidad, ¿no? Y ahí está la orquesta tocando, que por cierto, en uno de los museos, el que está en Belfast, tienen el violín del músico que tocó hasta el final, hasta que se hundió. Y ahí te ponen la canción que tocó de último. Y también te dicen cómo recuperaron el violín, si todo el barco se fue para arriba. Bueno, pues recuperaron el cuerpo del músico y tenía amarrado con su funda y todo el violín. Entonces, bueno, es que es muy fuerte este tema del Titanic, ¿verdad? Porque incluso el que descubre el Titanic lo descubre porque cuando era niño veía las caricaturas de Disney y le encanta todo lo del mar y quiere descubrir el Titanic. Y cuando por fin lo descubre, después de 1000 años, todo el equipo en el submarino empiezan a brincar de emoción y luego se dan cuenta que están brincando en la tumba de alguien. O sea, es una historia tan triste, tan trágica, pero tan fascinante. O sea, no entiendo. De verdad, para mí es un fenómeno porque como que salí de la tienda y salí con la gorra, la sudadera, los recuerdos para mis hijas y luego me di cuenta. Está terrible, o sea, está terrible. Ya no quiero dar los libros, o sea, mis hijas, libros para niños, pero es una desgracia tan terrible que creo que no sé qué pasa en nuestro cerebro que nos causa tanta fascinación, pero es una desgracia, no nos debería de fascinar el tema. Entonces, bueno, como me está fascinando y está terrible que me esté fascinando tanto, pues les voy a platicar del Titanic. Este señor que se hunde
con su traje elegante y cede su lugar a mujeres y niños, es el papá de Peggy Guggenheim. O sea, esta es historia de la vida real. Benjamin Guggenheim. Y luego además hay una computadora donde pones el nombre y te sale y te dice si sobrevivió o no. Entonces ahí puse Benjamin Guggenheim y te sale que no sobrevivió. Y le dan su lugar en la película del Titanic. Y bueno, ahí les va la historia de Benjamin Guggenheim. Es de los Guggenheim que conocemos del Museo de Guggenheim. En los del Museo de Guggenheim, él era el hermano de Salomon Guggenheim. Y Benjamin, pues era uno de los varios hermanos, eran multimillonarios, pero realmente el dinero de los Guggenheim era demasiado nuevo, ¿sí? Así se dice, era demasiado nuevo. En cambio, la mamá de Peggy, esa sí era de una crema innata y de una aristocracia de toda la vida, millonarios de toda la vida, y veía mal que la hija se casara con uno de riqueza tan nueva, ¿no? Entonces, la mamá se llamaba Florette Seligman y el papá de Florette era un banquero, el que financió toda la guerra civil americana y era gente de mucho poder. Y se casa con Benjamin Guggenheim, que también, pues te digo, era millonario y todo lo que tú quieras, pero no tenía la clase y el abolengo, ¿no? Pues digo, a nosotros qué nos importa esa parte, nomás se los digo para que sepan cómo está la historia. Cuando muere Benjamin, Peggy tenía 13 años. Y son 3 hermanas, Peggy es la mediana. Y hereda una fortuna equivalente a unos 6 o 7 millones de dólares del día de hoy, a los 13 años. Pero luego al rato muere su mamá y cuando Peggy cumple 21 años, que es la mayoría de edad, el fideicomiso o la manera que está arreglada la herencia de la mamá, que se era mucha más, no le va a caer de golpe, sino que le va a caer mensual, ¿no? O una suma mensual. Y esa suma mensual es aproximadamente la de 1 millón de pesos mexicanos al mes, ¿no? Entonces, tienes a una niña de 21 años con 1 millón de pesos al mes, con además la herencia del papá, que se le invirtió bien, porque seguro sus tíos se le invirtieron bien, pues también le daba mucho dinero. Y la historia de Peggy es de verdad increíble. Yo creo que sin duda mi historia favorita de amor es el triángulo amoroso entre Peggy Guggenheim, Leonora Carrington y Max Ernst. Amo contarla. En mi clase de Mujeres del Arte está esa historia. Hoy no vamos a platicar de dramas de amor, vamos a platicar lo que esta mujer hizo con ese dinero. Ella se casa con un desgraciado que le hace la vida imposible, le destruye la autoestima, tiene 2 hijos, se divorcia del hombre que se llama Lawrence Vail y se va a Londres. Y en Londres se da cuenta que no existe un museo de arte moderno. No existe un museo de arte moderno. En Nueva York ya está el MoMA. En Londres no hay nada. Y es 1939 y ella decide abrir un museo de arte moderno en Nueva York. Pero para abrir un museo necesitas piezas y ella no tenía ninguna pieza de arte. Entonces se juntan con Marcel Duchamp, que es el del urinario, y Herbert Reed, que es un gran historiador, y le hacen una lista de toda la obra que ella tiene que comprar para abrir su museo. Nada más que era 1939 y Hitler acababa de invadir Inglaterra. Entonces la niña rica tenía 2 opciones. Agarrar un boleto de primera clase y regresarse al Upper East Side de Manhattan, o irse a París, en donde Hitler ya estaba invadiendo París y todo el mundo ya se estaba yendo para abajo, y tratar de conseguir buenas obras de arte de esa lista que le habían hecho. Entonces Peggy, tan obstinada y tan decidida, se va a París, prefiere arriesgar la vida y empieza a comprar cuadros y cuadros y cuadros y cuadros. Todo el mundo está huyendo de París porque para el siguiente año Hitler ya invade. Entonces desde antes la gente ya se empieza a ir, ya saben, la travesía que hacían de París a Marsella, de Marsella con suerte llegar a Lisboa, probablemente pasando por Casablanca y de Lisboa un barco a Nueva York. Esa era la ruta de todos los que escapaban. Entonces, él llega a París, todo el mundo está huyendo de París, galerías cerrando, artistas cerrando estudios, y Peggy llega y empieza a comprar toda la obra, toda. Dame todo lo que tengas. Su mantra era un cuadro al día. Entonces empieza a comprar obra de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. Tú, obra, 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 obra. 1 al día, 2 al día. $1, $2, $10. Miserias pagaba por obra, pues que hoy por hoy está valuada en millones de dólares. Alguien encabezaba el número 1 de su lista
Y ese alguien era un artista que para su sorpresa seguía en París. Él no había oído como todos, él seguía en París y le va a tocar la puerta y le dice, hola, soy Peggy Guggenheim, quiero ver qué obra tienes disponible porque te quiero comprar porque estoy armando una colección. Y el artista le dice, disculpe señorita, el baño de mujeres está en el 5º piso, y le cierra la puerta en la cara. Ese artista era Pablo Picasso y le contestó así porque es Pablo Picasso. Porque Pablo Picasso es así, se cree un chorro, es presumido, es engreído, es soberbio, es un grosero, y eso le contestó. Entonces, bueno, digamos que Peggy tenía una colección bastante buena, muy interesante. No tenía Pablo Picasso, que era el artista más famoso del momento, pero tenía todos los demás. Cuando ya llega Hitler, ella va al Museo del Louvre y le dice, oye, guárdame mi colección porque Hitler la va a destruir porque es arte prohibido, es arte degenerado. Y el Museo del Louvre le dice, no hay espacio en la bodega, lo siento. Entonces ella la esconde en la finca de una amiga y se va a Marsella. En Marsella sucede toda la historia de amor que tengo ganas de platicarles, pero no tenemos tiempo hoy. Conoce al amor de su vida y luego Leonora y el triángulo amoroso y tal. Finalmente llega a Nueva York. Ella dice, me dediqué a mi colección. Una colección significa trabajo duro. Era lo que quería hacer y lo convertí en el trabajo de mi vida. No soy una coleccionista de arte, soy un museo. Mira, aquí les da la pieza de Hans Arp. Es la primera pieza que Peggy va a comprar. Y cuando llega a Nueva York, le llega también la colección, abre una galería, que es la galería de Art of this Century, que es arte de este siglo, y por primera vez empieza a exponer a los artistas americanos. Es decir, Peggy en Londres, Peggy en Nueva York, Peggy en París y finalmente Peggy en Venecia, va a hacer exposiciones de artistas que no son conocidos. A Jackson Pollock ella lo va a descubrir. En clase de expresionismo abstracto les cuento cómo está ese descubrimiento tan interesante entre noches de alcohol y hacer pipí en la chimenea y crashear fiestas. Una historia muy interesante entre Jackson Pollock y Peggy. Pero bueno, ella le va a dar a Pollock su primera exposición. También le va a dar la primera exposición a Mark Rothko, a Vasily Kandinsky, a Clifford Steele, a Robert Motherwell, a Jean Cocteau y también al papá de un artista que ustedes seguramente conocen, que es Robert De Niro. Robert De Niro Sr., el papá de Robert De Niro, el que conocemos, también era un artista de la generación de Jackson Pollock, y la primera vez que expuso fue en la galería de Peggy Guggenheim. Y bueno, eventualmente la historia de amor que no les conté hoy termina mal. Ella está decepcionada y agarra sus cosas cuando termina la guerra y dice que ella pertenece a Europa. Llega a Venecia, compra un palacio en el Gran Canal, es el Palacio de Leoni, y hasta el último día de su vida ahí va a habitar, rodeada de su colección. Antes de morir, le hereda su colección a su tío para que lo maneje la fundación de Salomon Guggenheim como parte de la franquicia Guggenheim de arte. Y pues nada, digamos que tuvo una historia muy trágica en el amor, pero una historia de fortuna en el arte. Y nos quedan 2 mujeres más, bueno, 3 mujeres más, que son Etta y Claribel Cohn y Gertrude Stein, que las 3 están en esta foto. Las hermanas Cohn están entre las 10 coleccionistas más picudas de la historia, que son las que están en las orillas. Y en medio está su amiga Gertrude Stein. Y la historia de estas mujeres es que ellas son de Baltimore y el papá tenía un emporio textil, entonces eran también muy millonarias, pero una quería ser doctora. Pero como es mujer y estamos hablando de finales de 1800, pues realmente ella no podía ejercer la medicina. Estudiaba en la escuela, en la facultad, por ser hija de quien era, pero realmente era como de vacilada, chocolatito, decimos aquí en México, o sea, no es verdad. Y ahí en Baltimore va a conocer a otra niña que también quiere ser doctora, que es Gertrude Stein. Los papás de Gertrude Stein eran de San Francisco, bueno, eran judíos,
de raíz, ascendencia alemana, que vivían en San Francisco. El papá era dueño de la agencia de los camioncitos esos de San Francisco. Son los camioncitos de cable. Entonces también era un emporio. Y también quiere estudiar medicina y ahí conoce a las hermanas Cohn, ¿sí? Solo que Gertrude Stein y su hermano Leo, para 1903, deciden irse a París, ¿no? Y ahorita les voy a contar, porque con ella vamos a cerrar la clase de hoy, qué es lo que sucede en París. Pero estando en París, recibe un día la visita de las hermanas Cohn. Y las hermanas Cohn van a conocer en el departamento de Gertrude Stein la obra de Matisse. Y les va a encantar y se van a volver las mejores coleccionistas de Matisse. Van a comprar 500 piezas de Matisse, que son unas 60 pinturas, unas 13 esculturas, muchos grabados, libros, recortes, de todo. Y 2.500 piezas adicionales de otros artistas, entre ellos Picasso, Kandinsky, Seurat, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, etc. Cuando ellas mueren, donan toda su colección al Museo de Arte de Baltimore. Y Baltimore, yo creo que lo más bonito de Baltimore es ese museo. Ese ala de las hermanas Cohn, de las Cohn Sisters, está valuada en $1 billón por piezas que ellas cuentan que compraron por $1 y por $2. Entonces, respondo al que me dijo, ay, Andrea, enséñanos a ser millonario para poder comprar. No, cuando ellas compraban Matisse y Picasso eran nadie. O sea, ni existían en el diccionario. O sea, nadie los conocía. Estaban quebrados. Si Picasso casi tiene que dejar de ser artista porque no la estaba armando. Entonces, es lo que le digo, apoyen a los artistas locales, apoyen a los artistas, pónganle ojo, vean dónde van a comprar, sigan la trayectoria del artista y apuesten por ellos. Apuesten por ellos cuando aún son de un precio bastante accesible. Y si lo hacen bien, van a ver que eventualmente va a subir de precio. Por el otro lado está Gertrude y Leo Stein. En 1903 agarran sus cosas y se van a vivir a París. Esa es una foto del departamento en Rue de la Fleur, en París. Y seguramente han visto la película de Medianoche en París. De estas tertulias donde se juntaban artistas y músicos y filósofos. Bueno, estas tertulias ocurrían en la vida real en el departamento de los Stein. Y ahí iba Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway y Ezra Pound y Salvador Dalí y Matisse y Picasso. Y ahí conoció Matisse a Picasso y Picasso a Matisse. Y vean, ese es el retrato que le pinta Picasso de Gertrude Stein. Y ahí empieza esa rivalidad de Matisse y Picasso que nunca va a acabar y que siempre va a ser un punto de fricción que los va a potencializar hasta convertirlos en los artistas más exitosos de sus tiempos. Toda esa rivalidad es increíble. Tengo una clase que se llama Amigos y Rivales del Arte y ahí platicamos a detalle todo este tipo de fricciones de Da Vinci contra Miguel Ángel, Picasso contra Matisse y Manet contra Degas y Delacroix contra Ingres y así, ¿no? Son 11 parejas. Pero bueno, esa fricción se da en el departamento de esta señora. Y lo importante de aquí es que escogí a esta coleccionista no porque tuviera el mayor número de obras ni el mayor número de valor ni nada, sino porque además de ser una coleccionista, fue una impulsora del arte de su tiempo. O sea, sin estas tertulias, capaz que no avanzaba el arte moderno, ¿sí? Llegó un punto en donde Gertrude Stein tiene una novia que se llama Alice B. Toklas, y cuando Alice B. Toklas entra a vivir al departamento, su hermano Leo Stein se enoja muchísimo porque no quiere vivir con esa mujer también él, y se va a vivir a Florencia. Entonces, la gran colección que tenían se dividió en dos. Todo lo de Picasso y Matisse era para Gertrude Stein y todo lo de Renoir y muebles del Renacimiento eran para Leo Stein. Entonces, entre la repartición había este cuadro que la verdad a Gertrude no le gustaba, pero le tocó porque era de Picasso.
Leo lo había comprado por pena, literal por pena. Le costó $30. Y cuando muere Gertrude Stein, toda su colección de arte se va a subasta. Lo mismo que pasó con la de Yves Saint Laurent. Se va a subasta y ahí está el hijo de Abbie Aldrich Rockefeller, que es David Rockefeller, y le dice a su hermano Nelson y a otros 3 amigos, oigan, hay que comprar nosotros el lote de la colección de Gertrude Stein y luego nos las dividimos, porque si cada quien pone $1,500,000, no sé qué, la armamos porque se va a subastar en 6 y luego puede subir de valor y tal. Entonces, compran el lote de Gertrude Stein y en un sombrero ponen papelitos de todas las obras y a David Rockefeller le toca el cuadro de Picasso que les enseñé, ¿sí? Lo va a tener en su casa con su esposa hasta el día que muere. Y en y en el 2018 se va a volver a subastar aquel cuadro de Picasso y se subasta por el precio de $115 millones. Algo que en su momento costó $30. ¿Por qué subió tanto? Porque tiene marca, ¿sí? Es Pablo Picasso. Porque tiene procedencia. Fue de Gertrude Stein y luego fue de David Rockefeller. Y porque tiene historia de trasfondo. Porque pertenece al periodo rosa de Picasso, de cuando sale de la depresión y empieza a ver la luz. Una historia chulísima ya. Tiene las 3 cosas. Y tiene el anejamiento. Mugrabi, que es uno de los grandes coleccionistas del día de hoy, dice que cuando tú compres algo para invertir, esperas 5 años. No menos de 5 años para volver a venderlo. Y cada quien compra arte por algo, ¿sí? Yo les digo, estoy feliz con mi Andreachi falso, me matan si yo lo cuento, pero pues es que me gusta tanto la pieza que de verdad no me importa. Me da coraje que me hayan visto la cara, eso sí, y que me lo cobraron como original, eso sí me da mucho coraje. Pero todo cae por su peso y ese chavo va a pagar la suya porque estafó a mucha gente. Pero a mí el caballito de Troya me sigue gustando, o sea, yo no lo compré para venderlo. O sea, si el genio de la lámpara me bajara y me dijera, no lo puedes vender, no lo puedes mostrar y no puedes lucrar con él, lo compraría, porque es algo que yo quiero verlo, ¿no? Cuentan la historia de un gran coleccionista que cuando va a casa de otro coleccionista siempre pide ir al baño de arriba. O sea, no quiere ir al baño de visitas, quiere ir al baño de arriba. Y dice, si en los pisos de arriba, porque obviamente husmean las recámaras y se mete a los cuartos y empieza a espiar, si en arriba hay mejor arte que abajo, entonces son unos buenos coleccionistas. Pero si sus piezas importantes están abajo y no arriba, es que solo quieren pretender, ¿sí? Porque lo lógico sería que tu pieza favorita estuviera en tu cuarto, donde sea lo primero que ves y lo último que ves antes de dormir. Pero bueno, no siempre es así y es válido comprar arte para invertir, para presumir, para sentirte bien, para lo que tú quieras. Pero siempre es bueno comprar arte. Así que la sorpresa del día es que todos los que tengan tarjetas de BBVA van a tener un descuento, además de 3 meses sin intereses, si compran en la colección que les tienen preparada de Hidrotar México. Entonces, no tengo el código aquí, pero chance Fran se los puedo pasar y si no, lo pueden poner en el Instagram, seguro lo postean en estos días. Tenemos muchas preguntas. A ver, preguntas y respuestas. Ah, sí, me preguntan, ¿Peggy logró el Picasso algún día? Sí lo logró y logró 2. Llegando a Monterrey, no. Llegando a Nueva York, ella vuela en el Clipper de Pan Am, o sea, directo Lisboa, Nueva York, aterriza y lo primero que hace es comprar 2 Picassos. Esos Picassos, cada uno le costó $1,000 de la época, o sea, era muy caro porque la demás obra le había costado $1 y $3. Pero sí, sí lo logra y están en su casa de Venecia ahorita. La película se llama The Last Vermeer del 2019.
Preguntan que las obras de Hans van Meegeren son caras, y sí son caras. Sí son caras, a pesar de que no son Vermeer, pero les digo, hay una historia de trasfondo detrás. Hay una procedencia. Oye, este cuadro fue de los nazis y luego fue rescatado y luego fue del falsificador. Entonces hay una historia padrísima, hay una marca y todo, y claro que valen. Ahora, el Rijksmuseum ha hecho varias pruebas en el que, por ejemplo, pone a varias personas frente a un Vermeer, o sea, frente a una obra de Hans falsificada tipo Vermeer, y le dicen, es un Vermeer. Y la gente dice, hoy no, yo siento esto, siento luz, siento soledad, siento compasión, sentimientos bien bonitos. Y luego le dicen, oye, esta es una copia de un Vermeer. Lo único que dicen, pues es un cuadro de otra época. Como que no, como que el saber que es una falsificación no a mucha gente le encanta. ¿Cómo se llama el falsificador? Hans van, a ver si lo puedo escribir. Hans van Meegeren. En español, Meegeren. Según Google, porque le puse así, ¿cómo se dice en neerlandés? Y es Hans van Meegeren. ¿Cómo se llamaba el libro? El libro se lo voy a poner en el chat. Se llama La Supermodelo y la Caja de Brillo. Y la Caja de Brillo de Don Thompson. Totalmente de acuerdo con Octavio Paz, dice alguien. Yo también amamos a Octavio Paz. Me dicen que yo denuncie al galerista, pero mira, a ese tipo le tengo hasta miedo. Ya está, yo estoy feliz con mi Andreachi, que no es Andreachi, y no soporto meterme en líos. Pero ya todo el mundo lo denunció, o sea, Andreachi empezando por allá. Ya le cambió de nombre a su galería y ya cada vez hay menos sucursales. Qué miedo, oigan. Por eso compren con Diderot. Ahí lo que ven es de verdad. Me preguntan, oye, la clase que ibas a dar con otra maestra que iba a ser de 9 a 12, ¿ya no se va a hacer? Sí, se va a hacer. Lo que pasa es que es una clase, el próximo martes voy a dar una clase sobre Van Gogh presencial aquí en Monterrey. Bueno, aquí en San Pedro, en el Café Van Gogh. Y yo voy a dar la parte de historia del arte y mi amiga Tania va a dar la parte de acuarela y les va a enseñar a pintar como Van Gogh. Entonces, la verdad es que no lo subí a Instagram porque en menos de 3 horas se llenó el cupo. Pero todavía me habló ayer y me dijo que logró 2 lugares más, o sea, logró acomodar 2 sillas más, entonces hay 2 espacios más que todavía no han anunciado, por si alguien quiere, que me escriba por Instagram y ahí les paso los datos. Pero es el próximo martes de 9 a 2 y luego ya va a ser yo creo que la última clase del verano. Muchas gracias a todos y a todas. Tuvimos un gran quórum el día de hoy, me siento muy afortunada de tenerles a ustedes y de tener la colaboración de Diderot Art México. Y perdón por la falla técnica del principio, qué bueno que se logró y nos vemos pronto. Bye.